Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Grada VIP, en esta ocasión con un protagonista procedente del ámbito del Real Madrid, con Íñigo de Carlos, productor, creador, productor de, en este caso, La Leyenda Blanca, Universo Real Madrid, con quien vamos a hablar pues de muchos aconteceres del Madrid de los 80, porque les voy a dar un detalle. Antonio Olaya, por cierto, bienvenido. Buenas, ¿qué tal? Hoy tenemos un programa muy blanco. Sí, muy blanco y blanco con cuna, porque Íñigo de Carlos, para quienes no tengan el gusto, es el nieto de Luis de Carlos, expresidente del Real Madrid, el primer presidente que tuvo la Casa Blanca después de Santiago Bernabéu, y bueno, pues una institución dentro del equipo merengue, con el que ganó, entre otras cosas, la Copa de la UEFA del año 85 en su última campaña como presidente del Madrid. Luego llegó Ramón Mendoza. Pero de todo esto vamos a hablar con Íñigo de Carlos. Íñigo, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, buenos días. Lo primero, antes de nada, pues vamos a comentar que el Madrid tiene una final pendiente. Cuando salga este programa probablemente ya sabremos el campeón. Pero de finales sabes un poco, ¿no? Porque en esa trayectoria tuya, sí, de finales sabes un poco, aunque eras muy pequeño con esa final del año 85. Esa final, sí, la verdad es que era una época, yo tenía 12, 13 años y la verdad es que fue una época muy bonita, ¿no? Y ahora lo que tú dices, ¿no? De la final que tenemos ahora entre manos, que es un poco la más cercana, es una final complicada, tal y como estamos hoy por hoy. Pero bueno, y el Madrid es el Madrid y nunca hay que perder la esperanza, ¿no? ¿Y cómo ves, cómo se ve una final con tantos años de diferencia, ¿no? Fíjate, del 85 a 2025. Bueno, debemos estar a punto de que se cumplan 40 años de esa final. ¿Cómo se ve, ¿no? ¿Cómo se vive? Porque además esas finales de la UEFA, ojo, eran ahí de vuelta. A doble partido. Eran ahí de vuelta y además el Madrid... ¿Cuál es? ¿La del Mönchengladbach? La del Videoton. Videoton. Sí, un equipo totalmente desconocido para el gran público ahora, Videoton. Sí, y que además que fue una final un poco descafeinada realmente, porque ganó el Madrid 0-3 allí y el partido de vuelta, pues bueno, se perdió 0-1, pero porque la final estaba un poco ya sentenciada, ¿no? Sí, es un poco raro lo de jugar ahí de vuelta las finales de UEFA. Tiene su punto, ¿no? Pero aquella, efectivamente, como decía Íñigo, lo interesante se coció antes. Pasó igual en la final del 86 con el Colonia de Klaus Allofs. Lo interesante se coció antes. Fíjate que en esas eliminatorias del año 85 el Madrid se carga al Inter y se carga al Anderlecht. Claro, que es donde nace la leyenda butragueño. El Anderlecht era un equipazo. Entonces sí, con Sifo. Si uno ve los resúmenes en la crónica que hace, si no me falla la memoria, Rafael Marichalar en televisión española, habla y dice que el único destacado del Anderlecht en ese partido donde el Madrid golea es Sifo, que tenía 18 años y que era un jugadorazo. Sí. Era un jugadorazo. Yo estaba en el campo, yo estaba en esos partidos y fue algo... ¿Estabas en zona de pie o estabas sentado? Estaba en la zona debajo justo del palco. El palco estaba en el otro lado. Estaba en el otro lado, claro. Y estábamos en la zona, pero fue algo espectacular. Hombre, gracias a Dios he vivido muchas finales y la verdad es que he tenido muchas experiencias. Desde la primera que fui... Bueno, la primera fue la del Videoton, evidentemente, que estábamos ahí, pero la primera de Copa Europa fue la del 98 en Ámsterdam, que me acuerdo que cogí el coche con un amigo y nos fuimos en coche hasta Ámsterdam y fue una experiencia brutal, o sea, fue algo espectacular. Claro, que es la diferencia de jugar y de vuelta en casa, donde los socios, no sé cómo se organizarían entonces las finales, es decir, UEFA cuando es partido de vuelta a una final, ¿también tiene que meter mano en las entradas? ¿O en aquella época eran los socios? Yo creo que eran los socios. El 5% para la afición rival, pero entonces poco más. En los 80 solo recuerdo que se desplazasen italianos e ingleses. Sí, eran los que tenían cultura de viajar siguiendo a los equipos. Los ingleses que luego le odiaban. Leía la de Heysel Sí, pero es verdad que no. Yo creo que eso, o sea, habría un porcentaje de entradas y al ser a doble partido, cada uno tenía su propia afición, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo, te iba a preguntar, cómo es, no sé, en el caso del Madrid, tú usabas tu influencia para ir al vestuario, para hablar con los jugadores? Te lo digo porque no sé si tu abuelo hablaba con los jugadores antes del partido, si había... No voy a decir santiaguinas, pero si hablaba con ellos o si simplemente, digamos, dejaba pasar. Pues mira, yo te voy a contar una anécdota. En varios partidos, pero sí que en alguno de esos partidos, por ejemplo, el del Anderlecht y el del Inter, nosotros estábamos sentados debajo del palco, como te decía. Entonces el palco se abría un lateral
era como de mármol, ¿no? Sí, entonces, me acuerdo de ese palco. Y se abría una escalera por el lateral. Entonces, cuando se vaciaba el estadio, yo me quedaba con mi padre y con mis hermanos. Entonces bajaba la junta directiva, se abría la puerta porque había una valla, no es como ahora que no hay vallas, había una valla, abrían la puerta, cruzabas el centro del campo, la junta directiva, y nosotros íbamos detrás. ¿Por el estadio? Con mi padre, por el césped. Ah, mira. No, por el césped, cruzábamos el césped porque estaban en el otro lado. Sí. Entonces yo me acuerdo que llegamos al vestuario y claro, tú emocionado, ¿no? Porque estás viendo a todos tus ídolos pues de cerca y tal y cual, ¿no? Y eres parte de ese grupo, lo que pasa es que eres un niño, ¿sabes? Claro. Evidentemente tal. Entonces, pues todos te daban la collejita y te daban el golpecito, ¿no? Y yo me acuerdo que le decía, oye, vale, sí, muy bien, a la collejita y tal, pero déjame un balón y déjame salir a jugar. Y entonces yo salía con mi hermano, cogíamos un balón y nos íbamos a jugar al Bernabéu. Y estábamos un rato hasta que mi padre salía por el túnel de vestuarios y me decía, chavales, que nos vamos para casa. No, es que esa es una de las grandes. Yo creo que ¿Qué jugadores recuerdas de aquella época? Pues, con más cariño y con más... A mí es que yo tenía mucho cariño a Uli Stilik. Era un jugadorazo. Era un jugadorazo, a mí me encantaba. Y luego, como no, la época de Butragueño, que hay una anécdota muy, muy chula en el partido del Anderlecht. Pero bueno, Valdano, Santillana, Camacho... eso serían un poco Del Bosque, que también coincidí con él, y entonces sí que había jugadores sobre todo emblemáticos. Es que el fútbol realmente, los propios jugadores era otra cosa, porque eran una familia, querían al escudo y al equipo por encima de todo, ¿no? Ahora ya es un poco más un mercado más abierto y a lo mejor no tienes ese apego al escudo, al club que deberían tener muchos jugadores y sobre todo los que quieran triunfar en un club como el Real Madrid, ¿no? O sea, si no tienes ese cariño, ese amor, es complicado. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado de esa época a la de ahora, por ejemplo, en un club como el Madrid, hiper mega profesionalizado, por cierto? Bueno, es un poco lo que te estaba diciendo, ¿no? Yo creo que ha cambiado que antes esos jugadores lo daban todo y les daba exactamente igual, ¿no? El mero hecho del dinero o de si jugaban más o menos, y ahora se ha convertido ya en ser un poco más mercenarios, ¿no? En el fondo, ¿no? Uh-huh. Y de aquella época me gustaría preguntarte, sobre todo, ¿qué te viene a la cabeza, ¿no? Es decir, lo primero que te viene a la cabeza de la UEFA del 85. Lo primero que me viene a la cabeza, lo primero que te viene a la cabeza es el Anderlecht y el Inter. El Anderlecht es el Inter jugaba Walter Zenga, ¿no? Sí, justo. Walter Zenga, jugaba Bergomi. El gol que le mete Mitchell, el tiro cruzado, que me acuerdo perfectamente que se lo mete cruzado y no llega a Zenga, ¿no? Que era un porterazo. Era un porterazo. El mejor portero de Europa. Ojito la defensa que tenía el Inter en aquella época. Bergomi, Baresi, sí. Altobelli, o sea, y luego de arriba Altobelli, o sea, eran unos jugadores brutales. Altobelli era muy buen jugador. Ahí hay una anécdota muy chula, el partido del Anderlecht, que nos contaba Emilio Butragueño cuando estábamos rodando La Leyenda Blanca. Decía, joder, estaba mi padre en la grada, entonces claro, pues cuando él marca el tercer gol y demás, pues se abraza a una chica de al lado, ¿no? Se abraza a una chica de al lado y claro, y el novio le dice, oiga, señor, ¿usted qué hace? Y dice, no, oiga, perdone, es que el que ha marcado es mi hijo. Y entonces que el tío cogió y se abrazaron los tres. No, claro, no, es que aparte ahí contaban unas cosas muy graciosas que yo creo que esto lo contaba el propio Butragueño, de cuando la gente Butragueño empezaba a destacar y la gente iba a las perfumerías de Butragueño a ver si veía al buitre por allí. Bueno, claro, además él vendiendo detergente. Claro. Él que es súper tímido, me imagino que no se acercaba por allí, porque además me imagino el coñazo, con perdón para el padre, de todo el día, la gente preguntando por el hijo y al padre no le interesaba nada, que decir, la gente, oiga, cómprame una colonia, ¿no? Déjeme claro, efectivamente. No, eso fue brutal. Eso fue unos partidos épicos y ahí es donde empieza un poco ese miedo escénico y esa leyenda del Madrid, ¿no? Sí que es verdad que en el año 76 hubo esa remontada con el Derby Country, aunque luego se perdió con el Bayern y ahí se quedó eso un poco aislada, ¿no? Esa remontada.